A las 9:26 de la noche del día 23 de junio de 1913, fallece en su casa en la capital peruana, en Lima, José Nicolás Baltasar Fernández de Piérola y Villena, el dictador peruano durante la Guerra del Pacífico, más conocido por su nombre acortado, Nicolás de Piérola. Esta es su partida de defunción, comillas. Nombre: Nicolás de Piérola. Murió el 23 de junio de 1913, edad 74 años. Sexo masculino, hora 9:26 pm, nacionalidad Arequipa, profesión agricultor, lugar de defunción Ancash 71, estado civil casado, certificado expedido por el Dr. Mejía, enfermedad causa de la muerte, arteriosclerosis. Partida número 292. En Lima, a las 3 de la tarde del día 24 de junio de 1913, don Alfredo del Valle, de 43 años, casado, abogado natural de Lima, domiciliado en la calle de Lampa, número 1179, manifestó que ha fallecido el día de ayer a las 9:26 de la noche en la calle de Ancash, número 71, el varón Nicolás de Piérola, de 74 años de edad, agricultor, casado con doña Jesús Iturbide, natural de Arequipa, hijo de Nicolás de Piérola y de doña Teresa Villena de Piérola. Presento como testigos a don Lino Cornejo, abogado, domiciliado en la calle de Azángaro, número 973, y a don Fernando Gazzani, abogado, domiciliado en la calle de Abancay, número 595, ambos mayores de edad. En fe de lo cual suscriben el declarante Alfredo del Valle, testigo Lino Cornejo, testigo Fernando Gazzani, el alcalde, el jefe de sección Tomás Lozano, el oficial registrador Joaquín Retes. Cierre comillas. El día 24 se efectuaron los funerales de Nicolás de Piérola, que constituyeron todo un acontecimiento que convocó a una multitud de personas. En las paredes de las calles, partidarios enfervorizados escribieron: Piérola ha muerto, ¡viva Piérola! Pero, ¿quién fue este hombre? ¿Por qué su nombre genera tanta controversia hasta hoy entre los peruanos? Nicolás de Piérola nació en Arequipa el 5 de enero de 1839 y fue apodado en vida como el Califa. En 1853, con solo 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Santo Toribio, en Lima. Allí estudió, entre otros cursos, teología y derecho, llegando a dictar el curso de filosofía cuando aún no había terminado sus estudios. Pero abandonó el seminario en 1860 y poco después se casó con su prima hermana Jesusa de Iturbide. Sus hijos fueron Pedro José Nicolás, Eva María, Raquel, Isaías, Luis Benjamín, Amadeo y Victoria. Se dedicó a las actividades mercantiles y al periodismo. Entre 1864 y 1865 editó su propio periódico, El Tiempo, que apoyó al gobierno de Juan Antonio Pezet. De 1869 a 1871 fue ministro de Hacienda y Comercio del gobierno de José Balta, bajo cuya gestión se firmó el denominado Contrato Dreyfus, por el cual se concedía a la empresa francesa Dreyfus de París el monopolio de exportación del guano. Entre 1874 y 1877 intentó en varias ocasiones derrocar a los gobiernos de Manuel Pardo y de Mariano Ignacio Prado, pero, sin éxito en sus intentonas golpistas, tuvo que exiliarse en Bolivia y también en Chile. En marzo de 1879, al agudizarse el conflicto con Bolivia y fracasada la mediación peruana, retornó al Perú con el diplomático José Antonio de la Valle. Iniciada la Guerra del Pacífico, Piérola ofreció sus servicios al gobierno, pero fue rechazado. El presidente Mariano Ignacio Prado se trasladó a Arica para dirigir la guerra, pero tras la derrota de la campaña del sur retornó a Lima el 28 de noviembre de 1879. Su gabinete ministerial lo autorizó para que viajara al extranjero y comprara buques y armamento. Encargado del gobierno quedó el vicepresidente Luis Lapuerta, que no fue aceptado por las guarniciones de Lima y Callao. Piérola, que al parecer ansiaba el poder desde mucho antes, se sublevó el 21 de diciembre de 1879, contando con el apoyo del batallón Artesanos de Ica. Sus tropas tuvieron un enfrentamiento con las tropas del general Manuel González de la Cotera, dejando alrededor de 60 muertos ese día. El 23 de diciembre de 1879,
En la casa consistorial se firmó un acta para elevar a la suprema magistratura al caudillo rebelde. La primera firma fue la de Guillermo Seoane, alcalde de la ciudad. Piérola aceptó el carácter y las facultades que había sido investido bajo la denominación de Jefe Supremo de la República. Desde uno de los balcones de palacio en la calle Desamparados dijo, comillas, no soy sino el medio por el cual el país manifiesta su deseo, que es el de vengar la honra de la República. No tenemos elementos marítimos ni terrestres, pero tenemos todo, porque tenemos la ambición santa que guía al patriotismo de los peruanos en su único deseo. El país me lo ha dado todo, otorgándome también el derecho de exigirlo todo del pueblo. Cierre comillas. Había logrado por fin, pero como dictador, uno de sus máximos objetivos. El califa promulgó su propio estatuto para nombrar los actos de la dictadura. Mediante decreto del 22 de mayo de 1880, Piérola privó a Prado del título y los derechos de ciudadano del Perú por ausentarse del país, a lo que consideró como una vergonzosa deserción y fuga. También lo condenó a la degradación pública tan pronto fuera habido. Impuso control estricto a las informaciones periodísticas. Varios directores fueron apresados en los primeros días y algunos diarios fueron clausurados. Por ejemplo, El Comercio no reapareció sino hasta después de 3 años. Para restablecer el crédito, adjudicó la propiedad de los ferrocarriles del Estado a los tenedores de bonos de la deuda externa. Intentó conseguir más créditos suscribiendo un nuevo contrato con la Casa Dreyfus. Piérola sembró su interés, como correspondía, en la guerra con Chile. Tras las derrotas en Tacna y Arica el 11 de junio de 1880 firmó un pacto de unión con Bolivia, cuyo fin era poner los cimientos a una nueva entidad geopolítica que se llamaría los Estados Unidos Perú-Bolivianos, sobre la base de la conversión de los departamentos de ambas repúblicas en estados federales. Además, mandó plenipotenciarios a las negociaciones en el Lacahuana, las que fracasaron, en gran parte por culpa de él, ya que no aceptó ningún tipo de cesión de territorio ni compensación por gastos de guerra, creyendo que los Estados Unidos intercederían a favor del Perú, cosa que no sucedió. Sus ministros, por orden de Piérola, no aceptaron las condiciones chilenas y la paz se esfumó. Ante la amenaza chilena de llevar la guerra a la capital misma, organizó la defensa de Lima, asumiendo el comando supremo del llamado Ejército de Línea, formado a base de los ejércitos del centro y del norte. Llamó a filas a los ciudadanos hábiles de entre 16 y 60 años de edad y nombró jefe de Estado Mayor del Ejército al general Pedro Silva. El ejército, distribuido en 4 divisiones comandadas por Suárez, Dávila, Cáceres e Iglesias, se distribuyó en 2 líneas de defensa, una que se extendía desde Chorrillos hacia el Morro Solar y la otra en Miraflores. Estas líneas eran demasiado extensas y por lo mismo vulnerables. La artillería montada en los cerros adyacentes tampoco ofrecía garantía en cuanto a su efectividad. Piérola mandó instalar cañones de relativo poder sobre la cima del cerro San Cristóbal, que dominaba la capital, para poder atacar desde allí a los chilenos en momentos en que se creía que estos atacarían por el norte. Sin embargo, los chilenos avanzarían desde el sur. Este emplazamiento fue bautizado por él mismo como Ciudadela Piérola, y nunca entró en acción, siendo capturado por los chilenos cuando estos tomaron la ciudad. Otro de los reproches que se le hacen a Piérola es el no haber ordenado un ataque contra los chilenos cuando estos, luego del saqueo y destrucción de Chorrillos, se hallaban alcoholizados y peleándose entre ellos en la ciudad. Piérola se negó a autorizar esta operación, pues la consideró muy riesgosa, aunque Cáceres en sus memorias insiste en sostener que se perdió una oportunidad única de derrotar a los chilenos. Lo cierto es que los soldados ebrios e indisciplinados no eran el grueso del ejército chileno, que se hallaba alerta para responder cualquier sorpresa. Tras las derrotas en San Juan y Miraflores y la ocupación de Lima por las tropas chilenas el 17 de enero de 1881, Piérola pasó a la sierra y declaró como capital o sede de gobierno el lugar donde él se encontrase. Finalmente se estableció en Huamanga, donde convocó la Asamblea Nacional de Ayacucho, que se instaló el 28 de julio de 1881, ante la cual renunció a la dictadura. La Asamblea, no obstante, lo invistió con el título de presidente provisorio el día 29 de julio. En octubre, Piérola conformó su gabinete ministerial,
en el que figuraba Cáceres como ministro de guerra, pero este gabinete nunca llegó a reunirse. Este gobierno fue paralelo al de Francisco García Calderón, el gobernante de la Magdalena, reconocido hasta ese momento por los chilenos, es decir, el Perú en ese momento tenía dos presidentes. Piérola se propuso continuar la guerra contra Chile y sugirió resucitar la Confederación Perú-Boliviana para atacar por la retaguardia a los chilenos. Incluso llegó a viajar a Bolivia para coordinar con el presidente boliviano Narciso Campero dicho plan, pero sucesivos pronunciamientos realizados en Arequipa, Cajamarca y Chosica lo obligaron a renunciar a la presidencia el 28 de noviembre de 1881. En su proclama a la nación declaró lo siguiente, comillas: el deber para con la patria, que me trajo al gobierno del país en momentos de suprema angustia nacional, ha sido cumplido sin tregua ni descanso, durante 2 años a pesar de todos los obstáculos y a costa de todos los sacrificios. Cumplo ese mismo deber separándome del gobierno y del país en la terrible situación creada al Perú por los dañados elementos que encierran en su seno. Ese mismo deber me impone silencio, que la providencia salve a la nación del abismo abierto ante ella por sus propios hijos. Cierre comillas. Luego de eso, partió hacia Europa. A todo lo ya mencionado, hay muchas otras críticas a las acciones de Nicolás de Piérola en la Guerra del Pacífico. La teoría más conspirativa es que en los momentos más críticos de la guerra habría priorizado sus intereses políticos a los intereses de la nación, al colocar en los mandos militares a sus principales allegados, fueran militares o no, desplazando a experimentados oficiales. Se le atribuye dividir las fuerzas peruanas al organizar un inútil segundo ejército del sur, acantonado en Arequipa, al mando del coronel Segundo Leiva, cuya lentitud impidió que llegara a tiempo a la batalla de Tacna y que, pese a que se le ordenó seguir hacia Arica, donde continuaban los peruanos resistiendo bajo el mando de Bolognesi, regresó a Arequipa. A pesar de esto, Leiva fue nombrado ayudante del jefe supremo Nicolás de Piérola y como tal asistió a las batallas de San Juan y Miraflores. Insólito. Asimismo, también se critica la protección brindada al coronel Agustín Belaúnde, jefe del batallón Cazadores de Piérola, quien no solo votó a favor de la capitulación de la plaza de Arica ante el ejército chileno, sino que desertó y huyó días previos al combate. En mi canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día puede encontrar videos sobre Segundo Leiva y Agustín Belaúnde. Así también, se dice que se dejó llevar por una mezquina rivalidad personal en su relación con el jefe político militar del sur, el contraalmirante Lizardo Montero, quien años antes le había derrotado durante su etapa de revolucionario contra el gobierno de Pardo. Piérola le quitó a Montero el mando político y le dejó solo el militar, y no conforme con ello, desatendió los insistentes pedidos de dicho jefe para aprovisionar el ejército acantonado en Arequipa. Este ejército nunca llegó a entrar en acción. En definitiva, los adversarios de Piérola responsabilizaron a este de la caída de las plazas de Tacna y Arica en 1880 al no brindarles apoyo logístico. Esto porque tanto Lizardo Montero como Francisco Bolognesi eran peligrosos adversarios políticos de conseguir la victoria en estas batallas. Pero en favor de Piérola hay algo que es muy cierto, es que con los chilenos dominando el mar se hacía muy difícil una gran movilización para apoyar a Tacna y Arica. Pero también es cierto que Piérola deseaba controlar la situación militar y política del país sin oposición. En el aspecto económico, los planes de Piérola durante la guerra agravaron la precariedad económica del país. Si bien el presidente Prado había logrado casi finiquitar el contrato con el Credit Industrial Bank, Piérola lo anuló y contrató un nuevo acuerdo con Dreyfus, a quien autorizó la explotación y exportación del guano ya en poder de los chilenos. Sin embargo, Dreyfus, contando con su apoyo, se hizo cobrar a cuenta de las arcas peruanas más de 1 millón de libras esterlinas, sin haber amortizado los 6 millones de libras que debía al Estado peruano. Esto conllevó a que influyentes grupos financieros europeos dejaran de apoyar al Perú y se alinearan con Chile para poder cobrar la deuda nacional con el guano y el salitre de los territorios ya ocupados por el ejército de este país. En medio de una crisis extrema en la Guerra del Pacífico, se dice que Piérola encontró excelentes oportunidades para malversar y saquear los fondos destinados a la defensa nacional.
Jamás se presentó una cuenta o registro oficial alguno para justificar los retiros y el gasto de entre 95 y 130 millones de soles durante el año de dictadura de Piérola. Una investigación oficial llevada a cabo años más tarde se encontró que durante la guerra hubo irregularidades extremas en el manejo de los fondos y gastos públicos, pero nunca se impuso sanción alguna. En 1884, Piérola fundó el Partido Demócrata y fue apresado el 5 de abril de 1890 y sometido a juicio militar, pero consiguió fugarse a la cárcel y salió del país. Regresó en 1895 y después de aliarse con el Partido Civil, organizó partidas guerrilleras en el marco de la revolución desatada contra el gobierno del presidente Andrés Avelino Cáceres. Partiendo desde Pisco, avanzó hacia el norte para finalmente ocupar la ciudad de Lima, provocando la renuncia de Cáceres, siendo elegido presidente constitucional de la República. Este gobierno del ahora ex dictador Piérola fue bueno, consiguiendo estabilidad política en el país. Luego de terminado este segundo mandato, se mantuvo alejado prácticamente de la actuación pública hasta su muerte en Lima en 1913. Nicolás de Piérola siempre deseó el poder. Hizo todo por conseguirlo y lo logró. Sin embargo, su actuación como jefe político-militar durante la Guerra del Pacífico no fue precisamente exitosa. Así nos podemos llegar a hacer la siguiente pregunta. ¿Fue el califa el responsable de la derrota peruana en la Guerra del Pacífico? Andrés Avelino Cáceres, en sus memorias publicadas en 1921, dice lo siguiente, comillas: la falta de una nación entera no puede recaer en un hombre, porque generalmente los hombres son producto del medio en que viven y en el que nacieron. Y concluye diciendo: así resulta injusta la acusación que se hace a don Nicolás de Piérola como único causante de las grandes derrotas sufridas por el ejército peruano. Cierre comillas. Piérola fue muy criticado y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Aún así, su sepelio el día 24 de junio de 1913 fue uno de los más multitudinarios que se recuerdan en Perú. El día de su muerte, con las páginas enlutadas, el diario El Comercio dijo lo siguiente, comillas: tuvo el señor Piérola en su espíritu como dos opuestas tendencias. Fue batallador y fue sereno, fue audaz y fue prudente. Era enérgico y al mismo tiempo afable y humano. Por la primera de estas cualidades conquistó el corazón de las masas y ejerció cierta fascinación sobre sus partidarios ardorosos. Por las segundas, unidas a su sagacidad y a su cultura, se hizo estimar por las clases selectas. Cierre comillas. Cualquiera de nosotros puede analizar o juzgar, si así lo desea, el actuar de este hombre, que sin lugar a dudas es en el Perú, ya sea para bien o para mal, uno de sus hombres más relevantes y también uno de los más importantes en esta historia llamada Guerra del Pacífico. Mi nombre es Rodrigo Carmona, administrador de la página de Facebook y del canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, en donde puedes ver esta y otras historias relacionadas con la Guerra del Pacífico. Suscríbete, dale like y comparte para que así más gente conozca nuestro pasado, nuestra historia y la de nuestros antepasados que vivieron en esta guerra. También puedes seguir mis redes sociales en TikTok, en Instagram y mi página de Facebook de Turismo RAX Norte Chile Tours. Yo los dejo hasta un próximo video.